Lo que Nuestra Señora reveló hace décadas está sucediendo ante nuestros ojos. ¿Qué esperar del 2025? Reflexionemos sobre las profecías de María, que parecen cumplirse en nuestro tiempo. Nuestra Señora siempre nos alertó sobre los desafíos que enfrentamos hoy. ¿Estamos preparados para lo que está por venir? Desde sus primeras apariciones, la Virgen María, a través de sus diferentes manifestaciones a lo largo de la historia, ha compartido mensajes de esperanza, preparación espiritual y advertencias sobre los tiempos de tribulación. Entre las más conocidas se encuentran las apariciones de Fátima, La Salette y Medjugorje, que no solo trajeron alertas sobre el futuro de la humanidad, sino que también enfatizaron la necesidad de orar y de una conversión espiritual. Para comprender mejor lo que María nos enseñó, es necesario revisar estas profecías y cómo se conectan con lo que estamos viviendo hoy en día. La Virgen María, en sus apariciones, ha advertido sobre crisis globales, conflictos, sufrimientos y desafíos espirituales. Estos eventos no son solo predicciones sobre desastres naturales, sino también una reflexión profunda sobre la lucha espiritual que todos debemos enfrentar en nuestro caminar de fe. Ella nos recuerda constantemente la necesidad de mantenernos vigilantes, de orar y de confiar en el poder divino, sin importar las circunstancias externas. Así, al observar el mundo a nuestro alrededor, conflictos políticos, crisis económicas, tensiones sociales y la pérdida de valores espirituales, vemos que, de alguna manera, muchas de estas advertencias se están cumpliendo. María nunca prometió un camino fácil, pero su mensaje siempre ha sido claro. Con fe, oración y confianza en Dios, podemos enfrentar incluso los tiempos más difíciles. Una de las profecías más conocidas de María tuvo lugar en Fátima, Portugal, en 1917. Durante sus apariciones, María reveló a los 3 pastorcitos una visión de un futuro marcado por conflictos, sufrimientos y crisis, pero también prometió que si la humanidad se arrepentía, habría posibilidad de salvación. A lo largo de los años, los mensajes de Fátima se han interpretado por muchos como un reflejo de las tensiones globales, como las 2 grandes guerras mundiales y la expansión del comunismo a lo largo del siglo XX. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración. Dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá. Sin embargo, lo que realmente llama la atención de los mensajes de Fátima es la constante invitación a la oración y la conversión. María nos enseñó que la oración constante, especialmente la oración por la paz, es la clave para evitar o mitigar los desastres predichos. La oración no solo es una práctica religiosa, sino un medio para alinearnos con el plan divino y fortalecernos espiritualmente.
Este es un punto fundamental para comprender el mensaje de María. A pesar de las dificultades predichas, siempre ofrece un camino de luz y salvación. Aunque la historia muestra que algunas de estas profecías se han cumplido, como el final de la Segunda Guerra Mundial y el colapso del régimen soviético, lo que sigue en las revelaciones de María son instrucciones sobre cómo mantenernos espiritualmente preparados para los desafíos que vendrán. Hoy, al mirar el mundo en 2025, nos enfrentamos a una serie de señales que parecen coincidir con las profecías de María. La crisis ambiental, el ascenso de regímenes políticos autoritarios, el aumento de las tensiones religiosas y el debilitamiento de la moralidad parecen ser reflejos de las advertencias divinas. Sin embargo, lo que María siempre nos exhorta a hacer es mantener la esperanza, porque las adversidades del mundo no son permanentes y la victoria final de Dios es segura. Al discutir estos eventos, es importante recordar que María nunca habló de un fin inminente, sino de una batalla continua entre el bien y el mal. Nuestra misión, entonces, es permanecer firmes en la fe, resistir las tentaciones y desafíos que surgen, y orar por la gracia de Dios. Cada uno de sus mensajes, desde los más simples hasta los más complejos, es una llamada a la acción. María nos llama a estar vigilantes y a prepararnos espiritualmente para los tiempos difíciles que vendrán, y la oración es la principal herramienta para esa preparación. En tiempos difíciles, la preparación espiritual se convierte en un elemento vital para mantener la esperanza. A través de sus apariciones, María nos incita a no solo orar, sino a vivir en constante conversión, un proceso que implica arrepentirnos de nuestros pecados, buscar una vida más santa y dedicar nuestras acciones diarias a la glorificación de Dios. No podemos ser meros observadores pasivos de los mensajes de María. Ellos exigen una acción concreta. Por ejemplo, el rezo del rosario es una práctica fundamental para aquellos que desean profundizar su relación con Dios. Al rezar el rosario, no solo pedimos por nuestra salvación, sino que también intercedemos por los demás, llevando paz y luz donde hay oscuridad. Además, esta práctica nos ayuda a mantener el enfoque en las promesas divinas, recordándonos que, a pesar de las dificultades, la presencia de María es constante y nos guía en nuestro camino de fe. Otro aspecto importante de la preparación espiritual es la meditación sobre la palabra de Dios. María siempre nos señala a su Hijo Jesucristo como la respuesta a todas nuestras necesidades espirituales. La Biblia contiene las promesas de Dios para la humanidad, y meditar sobre las Escrituras fortalece nuestra confianza y esperanza en el plan divino. Al nutrir nuestra alma con la palabra, nos volvemos más resistentes a los ataques del mal y más capaces de comprender la voluntad de Dios para nuestro tiempo. María siempre nos recordó que aunque los tiempos sean difíciles, la esperanza nunca se pierde. La verdadera esperanza no está en las circunstancias externas, sino en la confianza plena en Dios. Su mensaje de esperanza espiritual nos desafía a ver más allá de las dificultades presentes y a confiar en que al final el bien siempre prevalecerá. Esto no significa que debamos ignorar los desafíos que enfrentamos, sino que, al poner nuestra fe en Dios, podemos encontrar la paz, incluso en medio de la tormenta. Nuestra Señora siempre nos enseña que, mientras vivimos los tiempos difíciles, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a esparcir la paz, la verdad y la justicia. Cuando miramos hacia el futuro, no debemos dejarnos dominar por el miedo, sino abrazar la esperanza que María nos ofrece a través de la oración, la conversión y la fe inquebrantable. Conclusión de la parte 1. ¿Qué esperar del 2025? ¿Qué esperar de 2025? Aunque los tiempos que estamos viviendo parecen desafiantes,
Los mensajes de María continúan siendo una guía poderosa y una señal de esperanza. Las profecías que ella compartió con la humanidad no son una invitación al desespero, sino un llamado a la vigilancia, a la oración y a la confianza en Dios. El futuro puede parecer incierto, pero si seguimos las orientaciones de María, podemos enfrentar cualquier adversidad con valentía, fe y sobre todo esperanza. La Virgen María, con su infinita misericordia y sabiduría, sigue invitándonos a la oración, a la preparación espiritual y a vivir una vida de fe. Al confiar en sus mensajes y aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas, podemos estar más preparados para los desafíos que el 2025 pueda traer, siempre manteniendo viva la esperanza en nuestros corazones. María siempre ha sido una figura central de consuelo y esperanza para los cristianos de todo el mundo. A lo largo de los siglos ha transmitido mensajes de paz, fe y esperanza. Sin embargo, sus palabras no siempre han sido solo de consuelo. También ha revelado advertencias y llamado a la conversión en tiempos de crisis. A pesar de los desafíos que enfrentamos, María nunca ha dejado de ofrecernos su amor y guía para mantener la esperanza en tiempos de tribulación. Pero, ¿qué nos enseña María cuando el mundo parece estar en caos? Cuando pensamos en los tiempos difíciles, la primera imagen que puede surgir es una de desesperanza. En tiempos de sufrimiento, no es raro que el corazón humano se sienta abatido, buscando alguna señal de consuelo. Pero, en medio de las dificultades que enfrentamos como humanidad, las palabras de María son un faro de luz que nos invita a encontrar esperanza en lo más profundo de nuestro ser. Ella, como madre, no solo comparte nuestra tristeza, sino que nos guía hacia un camino de fe renovada, donde la esperanza se convierte en la principal herramienta para atravesar la oscuridad. María siempre ha sido un refugio para aquellos que buscan consuelo y ayuda en tiempos de angustia. En sus diversas apariciones en diferentes partes del mundo, ha enfatizado que la esperanza no es algo que debamos encontrar fuera de nosotros mismos, sino algo que nace del corazón que confía en Dios. Es el fruto de una fe que se niega a ser derrumbada por las circunstancias externas. Uno de los mensajes más repetidos por María a lo largo de los siglos es que siempre habrá esperanza, incluso cuando la oscuridad parezca invadir el mundo. En lugares como Fátima, La Salette y Medjugorje, María nos ha exhortado a no perder la fe, incluso cuando las señales del fin de los tiempos parecen ser más evidentes. Cada una de sus apariciones ha tenido como centro la necesidad de que nos mantengamos firmes en la fe y al mismo tiempo en la oración. María nos da una esperanza que no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza plena en Dios. Ella no nos promete que el camino será fácil, pero nos asegura que, al caminar con Él, podemos superar cualquier tribulación. En tiempos de crisis, es fácil caer en la desesperación y pensar que todo está perdido. Pero María, en su infinita bondad, nos recuerda que la verdadera esperanza no es una esperanza vacía, sino una esperanza que se encuentra en la promesa de que Dios nunca nos abandonará. La esperanza de María se construye sobre el amor de Dios, y es este amor el que nos da la fuerza para enfrentar cualquier dificultad. El amor de Dios es lo que nos sostiene en los momentos de prueba. Nos recuerda que, aunque el mundo parezca caótico, Dios tiene el control de todo. María, al ser Madre de Dios, es la intercesora que nos lleva de vuelta a Él, mostrándonos cómo podemos mantener viva esa esperanza en medio de los momentos de tribulación. La esperanza espiritual que María nos ofrece es una esperanza que va más allá de la comprensión humana. Mientras que la esperanza terrenal puede ser frágil y puede depender de factores externos, la esperanza espiritual se fundamenta en la fe en lo eterno.
Esta esperanza es la que nos permite ver más allá de las dificultades inmediatas y enfocarnos en las promesas que Dios nos ha hecho. La esperanza espiritual nos permite tener una perspectiva más amplia de los problemas del mundo, sabiendo que, aunque el sufrimiento es parte de nuestra experiencia humana, no será el final de nuestra historia. Una de las principales enseñanzas de María para la humanidad en tiempos de tribulación es la importancia de la oración. La oración, más que un simple acto de comunicación con Dios, es un medio para fortalecer nuestra esperanza. A través de la oración encontramos consuelo en medio del dolor, claridad en medio de la confusión y fortaleza para seguir adelante. María siempre ha invitado a los fieles a rezar sin cesar, especialmente en los momentos de oscuridad. La oración nos conecta con Dios de una manera profunda, recordándonos que Él está siempre presente, dispuesto a darnos la paz que tanto necesitamos. En las apariciones de Fátima, por ejemplo, María pidió a los 3 pastorcitos que rezaran el rosario todos los días por la paz del mundo. Ella sabía que la oración no solo tiene el poder de cambiar nuestros corazones, sino también de cambiar el curso de la historia. Al orar, nos alineamos con la voluntad divina y nos ponemos en las manos de Dios, confiando en que Él nos guiará a través de las dificultades. La oración es una fuente constante de esperanza que nos recuerda que no estamos solos, incluso cuando el mundo parece estar desmoronándose a nuestro alrededor. María no solo nos habla de esperanza, ella misma es el ejemplo viviente de lo que significa mantener la esperanza en medio de la adversidad. Su vida estuvo llena de desafíos y sufrimientos, desde la incertidumbre de ser madre de un niño nacido en circunstancias inusuales, hasta el dolor de ver a su hijo sufrir y morir en la cruz. A pesar de todos los desafíos, María nunca perdió la esperanza, porque su confianza en el plan de Dios era inquebrantable. Ella aceptó su papel en la historia de la salvación con humildad y fe, sabiendo que el sufrimiento temporal era solo un paso en el camino hacia la redención. Este modelo de esperanza es algo que todos podemos seguir. Aunque la vida puede ser difícil y los desafíos parecen insuperables, María nos enseña que nuestra fe en Dios es lo que nos sostiene. Ella nos invita a mirar más allá de los problemas inmediatos y a confiar en que Dios tiene un plan para nosotros, un plan que se revelará en su tiempo perfecto. Su vida es un testimonio de que la esperanza no es algo pasivo, sino activo. Es una esperanza que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Otro aspecto fundamental de la esperanza que María nos ofrece es la llamada a la conversión. María no solo nos dice que tengamos esperanza, sino que nos invita a actuar, a convertir nuestros corazones hacia Dios. La conversión es un proceso continuo de volvernos hacia el Señor, de dejar atrás el pecado y abrazar la santidad. Esta conversión es el camino a la esperanza verdadera, porque nos abre a la gracia de Dios y nos permite vivir según su voluntad. En tiempos de tribulación, cuando el mundo parece caótico y desordenado, la conversión se convierte en una respuesta activa de esperanza. Es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, siempre podemos volver a Dios y recibir su perdón y su amor. La conversión no es solo un acto de arrepentimiento, sino también una acción de esperanza, porque nos permite ser transformados por la gracia divina y encontrar la paz en medio de la tormenta. María, como Madre de todos, tiene un papel único como intercesora ante Dios. Ella no solo es nuestra Madre espiritual, sino que también es nuestra defensora ante el Señor. En tiempos de dificultad, podemos recurrir a María para que interceda por nosotros, pidiéndole que nos ayude a mantener la esperanza y a guiarnos hacia una fe más profunda.
María sabe lo que significa enfrentar la adversidad, y su intercesión ante Dios tiene el poder de traer consuelo y fuerza en los momentos de prueba. En las apariciones de Lourdes, por ejemplo, María le pidió a Santa Bernadette que rezara por la conversión de los pecadores. A través de esta petición, María nos enseña que la oración y la intercesión son esenciales para traer esperanza y transformación al mundo. Al recurrir a María en oración, podemos confiar en que ella nos llevará a su Hijo y nos ayudará a experimentar la paz que solo Él puede dar. En los tiempos difíciles es natural preguntarnos si la esperanza es posible. Pero las enseñanzas de María nos aseguran que incluso en medio de la tribulación, la esperanza es algo que podemos encontrar y abrazar. La esperanza que María nos ofrece no es una esperanza frágil, basada en las circunstancias externas, sino una esperanza firme, fundamentada en la fe en Dios y en su amor inquebrantable. Nos invita a mantenernos en oración, a confiar en su intercesión y a caminar por el camino de la conversión. Así, aunque los tiempos sean oscuros y difíciles, podemos encontrar la luz de la esperanza en nuestra fe en Dios y en el amor constante de nuestra Madre Celestial. Desde sus primeras apariciones, María ha transmitido un mensaje claro y constante sobre los tiempos difíciles que se avecinan. Las profecías de María no solo nos alertan sobre los eventos futuros, sino que también nos enseñan cómo podemos prepararnos espiritualmente para enfrentar lo que está por venir. En cada mensaje, María nos invita a ser vigilantes, a orar y a confiar en la protección divina. Las profecías de María, reveladas en lugares como Fátima, La Salette y Medjugorje, siguen resonando hoy en día, mostrándonos que la oscuridad puede rodearnos, pero siempre hay una luz de esperanza si seguimos su camino. Las profecías de María no se limitan solo a predecir catástrofes o situaciones apocalípticas, sino que también contienen mensajes de consuelo, esperanza y guía espiritual. A través de sus revelaciones, María nos invita a estar preparados, no solo físicamente, sino más importante aún, espiritualmente. Cada uno de sus mensajes contiene instrucciones sobre cómo podemos hacer frente a los desafíos que se nos presentarán en el futuro, como una especie de mapa espiritual que nos guía hacia la seguridad en tiempos de crisis. A lo largo de los siglos, María se ha manifestado en diversas partes del mundo y en cada una de sus apariciones ha ofrecido advertencias sobre los tiempos que se avecinan. Estas apariciones no fueron meros eventos aislados, sino momentos significativos que revelaron los planes divinos para la humanidad. Desde Fátima en 1917, donde la Virgen María advirtió sobre la llegada de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento del comunismo, hasta Medjugorje, donde se nos ha hablado de la necesidad urgente de oración y conversión, las profecías de María se entrelazan con las señales de los tiempos que parecen cobrar mayor relevancia hoy que nunca. Cada aparición, cada mensaje, está vinculado con las crisis sociales, políticas y espirituales que la humanidad experimenta a lo largo de los siglos. María nos ha mostrado que los eventos del mundo no son casualidades, sino señales que debemos leer y comprender para prepararnos adecuadamente para lo que está por venir. Si bien es cierto que las profecías se han cumplido parcialmente a lo largo de la historia, también es cierto que muchas de ellas aún están por cumplirse en el futuro cercano, como la advertencia sobre el sufrimiento global y la necesidad de la conversión mundial. Las apariciones de Fátima en 1917 marcaron un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica. María, a través de los 3 pastorcitos, dio a conocer 3 secretos que fueron revelados progresivamente. El primero de estos secretos consistió en una visión del infierno,
que mostró la realidad del destino de aquellos que no se arrepienten. Esta visión nos recuerda la necesidad urgente de conversión y la importancia de la oración en la salvación de las almas. El segundo secreto fue la predicción de la Segunda Guerra Mundial, y cómo esta guerra sería una consecuencia directa del alejamiento de Dios y del pecado. María instó a la humanidad a rezar y a ofrecer sacrificios para evitar el sufrimiento y la destrucción que se avecinaba. El tercer secreto de Fátima, que fue revelado parcialmente en el año 2000, hace referencia a una gran tribulación que se desataría en el futuro. A menudo se ha interpretado como una advertencia sobre el sufrimiento que atravesaría la Iglesia y el mundo. El mensaje de Fátima no solo habla del futuro, sino que también nos invita a actuar. La oración del rosario, la penitencia y la conversión son los medios que María nos ha dado para contrarrestar las crisis espirituales que nos esperan. Hoy, más que nunca, vemos que los eventos mundiales parecen coincidir con las profecías de Fátima. La división social, los conflictos bélicos, las crisis políticas y la creciente falta de fe en muchas partes del mundo son señales claras de que el tiempo de la tribulación está cerca. Pero María no nos ha dejado sin esperanza. Su mensaje es un llamado a la acción, a la oración y a la confianza en la protección divina. Nos ha asegurado que, a pesar de los desafíos que enfrentaremos, si permanecemos fieles a Dios y seguimos sus enseñanzas, seremos protegidos y guiados por su amor. En 1846, María se apareció en La Salette, Francia, a dos niños pastores, Mélanie y Maximin. En esta aparición, la Virgen les transmitió un mensaje profundamente profético sobre los tiempos venideros. María advirtió que la humanidad estaba sumida en el pecado, especialmente en lo relacionado con el desdén hacia los mandamientos de Dios y la irreverencia hacia el domingo, el día de descanso. La profecía de La Salette también destacó la escasez de fe en el pueblo de Dios, lo que llevaría a un período de sufrimiento y confusión. Lo que hace que la profecía de La Salette sea aún más relevante en nuestros días es el llamado urgente a la conversión y a la oración. María les dijo a los niños que la humanidad enfrentaría graves consecuencias si no se arrepentía de sus pecados. Y aunque las dificultades que predijo han tomado muchas formas, la llamada de María sigue siendo la misma. La conversión es necesaria para evitar mayores calamidades. El mensaje de La Salette es un recordatorio de que la oración no solo es un acto personal de devoción, sino una forma de contribuir al cambio del mundo, de purificar nuestra sociedad y de traer la paz que tanto necesitamos. En Medjugorje, desde 1981, María ha estado apareciendo a un grupo de visionarios, transmitiendo mensajes sobre la paz y la conversión. En estos mensajes, María ha repetido incansablemente la necesidad de la oración, el ayuno y la paz. Ha hablado sobre la importancia de cambiar nuestros corazones y de buscar la reconciliación entre las naciones, ya que el mundo está cada vez más marcado por la división y la violencia. María nos ha dicho que la paz no puede alcanzarse si no hay paz en el corazón de cada uno de nosotros. Medjugorje resalta la importancia de la oración diaria y nos llama a ser constructores de paz en un mundo roto por el conflicto. Si bien las apariciones de Medjugorje aún no han sido oficialmente reconocidas por la Iglesia, muchos fieles creen que los mensajes continúan siendo una fuente de orientación espiritual para enfrentar los tiempos difíciles. En Medjugorje, María también ha advertido sobre la creciente secularización del mundo, que aleja a las personas de Dios y las sumerge en el materialismo y el egoísmo. La profecía de Medjugorje es un llamado a retornar a Dios, a la pureza del corazón y a la oración constante, para evitar la desesperación y la oscuridad espiritual que se avecinan.
El tercer secreto de Fátima, que incluye una visión de un papa siendo atacado por un grupo de personas, se interpreta como una profecía de los desafíos que la Iglesia Católica enfrentará. Aunque algunos han discutido su exacta interpretación, muchos coinciden en que se refiere a las tribulaciones que la Iglesia vivirá en tiempos de persecución. Esta visión refleja una lucha espiritual, donde la fe será puesta a prueba de formas intensas. Los fieles, especialmente aquellos que buscan seguir el camino de María, tendrán que ser fuertes y mantener la fe, incluso cuando las pruebas se intensifiquen. María nos ha llamado a estar firmes en nuestra fe, sabiendo que aunque la batalla espiritual sea feroz, la victoria pertenece a Cristo. Las dificultades que enfrentará la Iglesia no son solo externas, sino internas, con la falta de fe que se está extendiendo incluso entre los creyentes. El tercer secreto de Fátima nos muestra que, aunque habrá tiempos de oscuridad, la luz de Cristo será más poderosa que cualquier adversidad. Hoy, las profecías de María continúan siendo más relevantes que nunca. Las señales de los tiempos están claras. La inestabilidad política, los conflictos bélicos, las crisis económicas y la creciente secularización del mundo son signos de que el fin de los tiempos está cerca. Sin embargo, María no solo nos muestra las dificultades que se avecinan, sino también el camino hacia la salvación. La clave para enfrentar estos tiempos difíciles es la preparación espiritual. María nos ha exhortado a rezar, a convertirnos y a vivir una vida de fe activa. Nos ha mostrado que la esperanza no radica en las circunstancias externas, sino en nuestra confianza en Dios y en su plan divino. A través de la oración, la penitencia y el compromiso con Dios, podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente y mantener la paz en nuestros corazones. Las profecías de María nos dan una visión clara de los tiempos difíciles que enfrentaremos, pero también nos ofrecen un camino hacia la esperanza y la salvación. Aunque las señales del fin de los tiempos son claras, debemos recordar que María está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos con su amor maternal. Confiemos en sus palabras y preparemos nuestros corazones, porque a través de la oración y la conversión podremos superar las tribulaciones que están por venir. La oración ha sido siempre el refugio espiritual del creyente, un vínculo directo con Dios. En tiempos de crisis, de incertidumbre y de sufrimiento, la oración se convierte en nuestra herramienta más poderosa para encontrar paz, consuelo y esperanza. María, en sus apariciones a lo largo de la historia, ha destacado la importancia de la oración como medio para enfrentar las tribulaciones del mundo. En medio de las tormentas de la vida, la oración es un ancla que nos mantiene firmes en nuestra fe y nos conecta con el amor divino. Pero, ¿por qué la oración es tan esencial en tiempos de crisis? ¿Cómo nos ayuda a encontrar la paz cuando todo parece estar perdido? La oración es un acto de comunión con Dios. No solo es una forma de pedirle algo a Dios, sino un medio para estrechar nuestra relación con Él, para compartir nuestros miedos, preocupaciones y sufrimientos. María, a lo largo de sus apariciones, ha subrayado constantemente la importancia de la oración, especialmente en tiempos de crisis. Ella sabe que en momentos de dolor y angustia, la humanidad necesita refugiarse en el amor y la paz de Dios. Cuando el mundo se encuentra inmerso en un caos, cuando las crisis sociales, políticas y naturales parecen invadir nuestra vida diaria, la oración se convierte en un refugio seguro. Nos ofrece un espacio de paz interior en medio del ruido exterior. Nos permite escuchar la voz de Dios que nos guía y nos da la fuerza para continuar. María, en sus mensajes, nos anima a recurrir a la oración no solo para pedir ayuda, sino también para alinear nuestras vidas con la voluntad divina.
A través de la oración experimentamos una paz que el mundo no puede dar, una paz que solo viene de la presencia de Dios en nuestros corazones. Uno de los mayores regalos que María nos ha dado es la oración del rosario. El rosario es una forma de oración profunda que nos conecta con los misterios de la vida de Cristo y de la Virgen María. María ha pedido a sus seguidores que recen el rosario todos los días, especialmente en tiempos de crisis, como una forma de invocar la paz para el mundo. El rosario es una oración poderosa, porque no solo nos ayuda a meditar sobre los eventos clave de la salvación, sino que también nos une más profundamente con Dios y nos recuerda el papel intercesor de María. Al rezar el rosario, nos unimos a María en su sufrimiento y alegría, y en su oración constante por la humanidad. Cada Ave María es un acto de fe, esperanza y confianza en la protección de nuestra Madre Celestial. En momentos de crisis, cuando las noticias de desastres naturales, guerras y otras tragedias nos llenan de angustia, el rosario nos invita a encontrar calma y dirección en la paz de Cristo. María nos asegura que al rezar con fe podemos cambiar el curso de los eventos y traer la paz a nuestras vidas y a la humanidad. Además, el rosario tiene un poder especial para ayudar a las almas a encontrar la paz interior. María nos pide que recemos con confianza, sabiendo que nuestras oraciones serán escuchadas. La oración diaria del rosario, entonces, no solo es un acto de devoción personal, sino un acto de solidaridad con toda la humanidad. Al rezar por la paz en el mundo, nos convertimos en instrumentos de cambio, llevando esperanza y luz a los lugares más oscuros. La oración también juega un papel crucial en la conversión personal. En tiempos de crisis, muchas personas buscan respuestas fuera de sí mismas, tratando de encontrar soluciones en el mundo material. Sin embargo, María nos recuerda que la verdadera paz solo se encuentra en la conversión del corazón, en la reconciliación con Dios. La oración nos ayuda a abrir nuestros corazones a la gracia divina, a reconocer nuestras faltas y a buscar el perdón de Dios. María, en sus mensajes, ha insistido en la importancia de la conversión como un medio para restaurar la paz en nuestras vidas. La conversión no solo es un cambio de comportamiento, sino una transformación interna que nos permite alinearnos con la voluntad de Dios. Al orar, nos acercamos a Dios, nos purificamos y encontramos la paz que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. La oración diaria es, por lo tanto, un medio para mantenernos en constante conversión. María nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a buscar la santidad, ya que solo en Dios podemos encontrar la paz verdadera y duradera. En tiempos de crisis, cuando todo parece fuera de control, la oración nos ayuda a centrarnos en lo que es realmente importante, nuestra relación con Dios y nuestra salvación. La oración no solo tiene el poder de cambiar nuestra vida espiritual, sino que también puede transformar nuestras relaciones con los demás. En un mundo dividido por conflictos y tensiones, la oración se convierte en un medio para fomentar la paz interpersonal. María nos llama a rezar no solo por nosotros mismos, sino por la unidad entre los pueblos, por la reconciliación entre aquellos que están divididos por el odio y la enemistad. En sus mensajes, María ha pedido que oremos por nuestros enemigos, por aquellos que nos han causado dolor y por la paz entre las naciones. La oración por la paz no es solo un acto de pedirle a Dios que termine con los conflictos externos, sino también una invitación a cambiar nuestras propias actitudes hacia los demás. Al orar por la paz, nos abrimos a la posibilidad de perdonar y ser perdonados, de sanar las heridas del pasado y construir relaciones basadas en el amor y el entendimiento. La oración, entonces, tiene el poder de sanar no solo nuestras almas, sino también nuestras relaciones. María nos invita a ser pacificadores, a llevar el mensaje de la paz que ella misma nos trae,
Al rezar por la paz, nos convertimos en agentes de reconciliación, llevando la luz de Cristo a aquellos lugares donde la oscuridad parece dominar. Uno de los principales mensajes que María nos ha dado a lo largo de sus apariciones es que, en los últimos tiempos, la oración será nuestra mayor herramienta para enfrentarnos a las tribulaciones que se avecinan. Mientras el mundo parece estar al borde del colapso, con guerras, desastres naturales, crisis económicas y una creciente falta de fe, la oración sigue siendo un faro de esperanza. María nos enseña que, aunque el futuro sea incierto, siempre podemos recurrir a la oración para encontrar paz, consuelo y esperanza en Dios. La oración nos ayuda a mantener la calma en medio de la tormenta. Nos recuerda que, aunque los tiempos sean difíciles, Dios sigue siendo nuestra roca firme. María, como nuestra Madre Espiritual, nos invita a poner nuestra confianza en Él, a pedirle ayuda y a confiar en su divina providencia. La oración nos permite ver más allá de los eventos temporales y enfocarnos en la promesa de la vida eterna, que es la verdadera fuente de nuestra esperanza. En tiempos de crisis, la unidad es más importante que nunca. María nos ha llamado a unirnos en oración, a formar una red global de oración que atraviese las fronteras y las diferencias. La oración en comunidad tiene un poder especial. Cuando nos reunimos con otros en oración, nuestras voces se suman en un acto de fe que tiene el poder de cambiar el mundo. María nos invita a formar una familia de oración que incluya a todos los pueblos, todas las naciones y todas las religiones. Al orar juntos, independientemente de nuestras diferencias, demostramos que la paz no depende de acuerdos políticos o de poder, sino de nuestra unión en la voluntad de Dios. La oración en unidad fortalece nuestra fe, nos acerca a Dios y nos permite experimentar la paz verdadera que solo Él puede darnos. La oración no solo es un acto personal de devoción, sino un medio poderoso para transformar el mundo. A través de la oración podemos encontrar paz en medio de la crisis, unidad en medio de la división y esperanza en medio de la desesperación. María, en sus mensajes, nos invita a hacer de la oración un estilo de vida, a rezar por la paz en el mundo y por la conversión de nuestros corazones. La oración nos conecta con Dios, nos fortalece en nuestra fe y nos da la paz que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. En tiempos de crisis, la oración es nuestra mayor fuente de consuelo y esperanza. En un mundo marcado por la incertidumbre, la división y el sufrimiento, la esperanza espiritual se convierte en una necesidad urgente. A menudo, nos enfrentamos a situaciones que parecen incontrolables y fuera de nuestro alcance. La naturaleza impredecible de los tiempos modernos, sumada a las tensiones políticas, sociales y económicas, puede fácilmente desbordar nuestra paz interior. Sin embargo, la esperanza espiritual nos ofrece una perspectiva más profunda, una que trasciende las dificultades inmediatas y nos conecta con la promesa de salvación. María, en sus mensajes a lo largo de los siglos, nos ha enseñado a encontrar la esperanza en medio de la oscuridad, a mantener nuestra fe inquebrantable y a recordar que la paz verdadera solo se encuentra en Dios. En los tiempos que vivimos, no es raro sentirse abrumado por los problemas del mundo. Las noticias diarias parecen estar llenas de conflictos, desastres naturales, crisis económicas y políticas, y la constante sensación de que estamos en un momento de grandes cambios. Todo esto crea un ambiente de incertidumbre, donde la estabilidad parece un concepto lejano. Sin embargo, en medio de esta incertidumbre, la esperanza espiritual se convierte en una fuerza transformadora, una luz que nos guía y nos da el coraje para continuar. La esperanza espiritual no es una esperanza vacía, basada en ilusiones o promesas de un futuro mejor sin fundamento. La esperanza espiritual está profundamente anclada en la fe en Dios, en su promesa de acompañarnos en todo momento y en su palabra eterna.
María, como madre espiritual, nos recuerda constantemente que la esperanza no se basa en lo que el mundo nos ofrece, sino en lo que Dios ha prometido. Su amor incondicional, su presencia constante y la seguridad de que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Es importante entender que la esperanza espiritual no elimina los problemas del mundo ni los desafíos que enfrentamos. En cambio, nos proporciona la fortaleza necesaria para enfrentarlos con una perspectiva diferente. Mientras que la esperanza material o terrenal puede depender de factores cambiantes, la esperanza espiritual se construye sobre la roca sólida de la fe en Dios. Esta esperanza es inquebrantable porque no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con el Creador, quien nunca cambia y siempre está dispuesto a brindarnos su apoyo. María ha sido un faro de esperanza para la humanidad desde sus primeras apariciones. En lugares como Fátima, Lourdes y Medjugorje ha transmitido mensajes de fe y esperanza, pero también ha advertido sobre los tiempos difíciles que enfrentaríamos como humanidad. Sin embargo, siempre ha subrayado la importancia de no perder la esperanza, sin importar lo que ocurra. Ella ha hablado de la necesidad de mantener la fe, de orar con fervor y de confiar en la protección de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Una de las características de los mensajes de María es que, aunque nos avisa sobre las tribulaciones venideras, siempre hay un mensaje de esperanza al final. En Fátima, por ejemplo, María advirtió sobre la Segunda Guerra Mundial, pero también prometió que si las personas se arrepentían y se volvían a Dios, habría una oportunidad para la paz. En Medjugorje, María ha insistido en la importancia de la oración y el ayuno como medios para traer la paz al mundo. Aunque los tiempos sean inciertos, María siempre nos recuerda que, si seguimos el camino de Dios, su paz será nuestra guía. La esperanza espiritual cobra su verdadero sentido cuando estamos enfrentando momentos de desesperación o sufrimiento. En los momentos de dolor, ya sea por una pérdida, una enfermedad o una crisis personal, es fácil perder de vista el horizonte y sucumbir a la desesperanza. Sin embargo, María nos enseña que la esperanza no se trata de una expectativa ingenua de que todo será fácil, sino de una confianza profunda en que, aunque las pruebas sean difíciles, Dios está con nosotros. María misma pasó por el dolor y la angustia al ver el sufrimiento de su hijo en la cruz. Sin embargo, a pesar de la tristeza profunda que experimentó, nunca perdió la fe. Ella es el ejemplo perfecto de cómo mantener la esperanza incluso en medio de las mayores pruebas. Nos recuerda que, aunque el sufrimiento es parte de nuestra experiencia humana, no es el final de nuestra historia. La esperanza espiritual es la que nos permite ver más allá de los momentos difíciles, sabiendo que, al final, la victoria pertenece a Dios. La oración juega un papel fundamental en la esperanza espiritual. A través de la oración, establecemos una conexión directa con Dios, le expresamos nuestras preocupaciones y pedimos su ayuda. La oración no solo es un medio para obtener lo que necesitamos, sino también una forma de fortalecernos espiritualmente. En los momentos de incertidumbre, la oración es el ancla que nos mantiene firmes, nos da paz y nos recuerda que no estamos solos. María nos invita a orar constantemente, especialmente en los momentos difíciles. En Fátima, pidió a los fieles que rezaran el rosario todos los días como una forma de obtener la paz en el mundo. La oración, según María, es una forma de acercarnos a Dios, de purificar nuestros corazones y de encontrar consuelo. En tiempos de crisis, la oración es nuestra herramienta más poderosa para mantener la esperanza y la paz interior. Nos conecta con el amor divino y nos ayuda a recordar que, aunque las circunstancias sean difíciles, siempre podemos contar con la gracia de Dios.
La esperanza espiritual también tiene el poder de transformar nuestras vidas y nuestro entorno. Cuando mantenemos la esperanza en Dios, nos llenamos de fuerza y valentía para enfrentar los desafíos de la vida. La esperanza nos da la capacidad de seguir adelante cuando las fuerzas parecen agotarse, de perseverar cuando las pruebas parecen insuperables. Además, la esperanza espiritual tiene un poder transformador que va más allá de nuestro bienestar personal. También nos impulsa a ser agentes de cambio en el mundo. María nos llama a ser testigos de esperanza en un mundo que necesita desesperadamente luz y consuelo. Su mensaje de esperanza no es solo para nosotros, sino para el mundo entero. Al mantener nuestra esperanza viva, también podemos ser instrumentos de paz y transformación. María nos invita a compartir esta esperanza con los demás, a ser portadores de la luz de Cristo en un mundo que a menudo se siente oscuro y sin rumbo. A lo largo de la historia, muchos santos han demostrado lo que significa vivir con esperanza espiritual. San Francisco de Asís, por ejemplo, vivió una vida de pobreza y sufrimiento, pero siempre mantuvo una profunda esperanza en Dios. A pesar de los desafíos que enfrentó, nunca perdió la fe ni la confianza en que Dios estaba guiando su vida. San Teresa de Calcuta también es un ejemplo de esperanza en medio de la oscuridad. A pesar de trabajar en las condiciones más difíciles y dolorosas, siempre mostró una profunda esperanza en el amor de Dios y en la posibilidad de cambiar vidas a través de ese amor. Estos santos y muchos otros son ejemplos vivos de cómo la esperanza espiritual puede transformar nuestras vidas. Nos muestran que la esperanza no es solo un sentimiento pasivo, sino una fuerza activa que nos impulsa a actuar, a servir y a confiar en el plan divino. Al mirar sus vidas, podemos aprender cómo mantener la esperanza en medio de las pruebas y cómo, a través de la fe, podemos transformar no solo nuestras propias vidas, sino también el mundo que nos rodea. María ha hablado repetidamente de los tiempos difíciles que enfrentaríamos en los últimos días. Aunque muchos de estos tiempos ya están aquí, su mensaje sigue siendo uno de esperanza. A medida que las dificultades del mundo aumentan, María nos recuerda que no debemos perder la esperanza. A pesar de la confusión y la división que parece dominar, siempre podemos encontrar la paz en Dios. La esperanza espiritual es nuestra fuerza para seguir adelante, para no rendirnos en los momentos difíciles y para recordar que, al final, la victoria es de Dios. Los últimos tiempos pueden ser inciertos y aterradores, pero María nos asegura que, si permanecemos fieles a Dios y confiamos en su plan, seremos protegidos y guiados. La esperanza espiritual nos da la capacidad de mirar más allá del presente y confiar en las promesas de Dios. Aunque el futuro pueda parecer oscuro, sabemos que, al final, la luz de Cristo prevalecerá. La esperanza espiritual es un pilar fundamental de nuestra vida cristiana. Nos da la fuerza para seguir adelante en los momentos de dificultad, nos conecta con el amor incondicional de Dios y nos recuerda que, a pesar de las pruebas que enfrentamos, siempre hay una luz al final del túnel. María, en sus mensajes, nos ha enseñado a mantener viva esta esperanza, a orar con fe y a confiar en la protección divina. En un mundo lleno de incertidumbre, la esperanza espiritual es lo que nos permite caminar con confianza, sabiendo que estamos en las manos de un Dios que nos ama y que nunca nos abandonará. En un mundo lleno de incertidumbre, preparación espiritual se ha vuelto una necesidad urgente. A medida que los signos de los tiempos avanzan y el mundo parece estar más dividido y en crisis que nunca, los cristianos son llamados a estar vigilantes, a estar preparados para enfrentar lo que está por venir. María, en sus diversas apariciones a lo largo de la historia, ha enfatizado la importancia de la preparación espiritual como un medio fundamental para superar las tribulaciones que enfrentaríamos.
La preparación espiritual no solo nos equipa para las dificultades materiales que podríamos encontrar, sino que nos fortalece en el alma y nos mantiene firmes en la fe. Pero, ¿qué significa estar preparados espiritualmente y cómo podemos comenzar este proceso en nuestra vida diaria? La preparación espiritual es fundamental en el camino del cristiano, no solo como una reacción ante las crisis, sino como una manera de vivir en constante alineación con la voluntad divina. Estar preparados espiritualmente no significa estar físicamente listos para un desastre inminente o para el fin de los tiempos, sino tener una fortaleza interior que nos permita enfrentar cualquier adversidad con fe, esperanza y confianza en Dios. María, nuestra Madre Espiritual, siempre ha subrayado que la verdadera preparación para cualquier tribulación comienza en el corazón. No se trata solo de tener reservas materiales o de estar físicamente listos para los desafíos que la vida nos depare, sino de tener una vida de oración profunda, una vida de conversión constante y una vida de fe inquebrantable. Esta es la preparación espiritual que necesitamos, una que se nutre de nuestra relación con Dios, de la comunión con Él, a través de la oración y de nuestra disposición a seguir el ejemplo de vida que Él nos ofrece. La oración es, sin lugar a dudas, el pilar fundamental de la preparación espiritual. María, en todas sus apariciones, ha insistido en la importancia de la oración diaria como la base para mantener nuestra alma en paz, especialmente en tiempos de incertidumbre. La oración no solo nos permite hablar con Dios, sino que nos ayuda a escuchar su voz, a discernir su voluntad y a encontrar consuelo y guía cuando más lo necesitamos. La oración diaria es vital para mantener nuestra conexión con Dios y para prepararnos espiritualmente para los tiempos difíciles. La vida de oración nos permite reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, nos fortalece en nuestra fe y nos ayuda a vivir en un estado constante de alerta espiritual. A través de la oración somos más conscientes de la acción de Dios en el mundo, de las señales de los tiempos y de las necesidades de nuestra propia alma. Una de las formas más poderosas de preparación espiritual es el rezo del rosario. María, al darnos este poderoso instrumento de oración, nos ofrece una manera especial de profundizar en la vida de Cristo y en la meditación sobre los grandes misterios de la salvación. El rosario es una oración sencilla, pero profunda, que cuando se reza con devoción, puede transformar nuestros corazones y mantenernos firmes en la fe. El rosario no solo es un medio para pedir la intercesión de María, sino también un acto de reflexión sobre los momentos clave de la vida de Jesús y de María. Al meditar sobre los misterios del rosario, nos acercamos más a Dios y nos preparamos mejor para los momentos de prueba. María misma nos ha recomendado rezar el rosario, especialmente en tiempos de crisis, como una forma de encontrar paz y fortaleza espiritual. Al rezarlo, recordamos que Dios está con nosotros, que María intercede por nosotros y que siempre podemos confiar en la protección divina. María, en sus mensajes a lo largo de los siglos, también ha subrayado la importancia del ayuno y la penitencia. Estos actos de sacrificio no son solo para mortificar el cuerpo, sino para fortalecer el alma. El ayuno y la penitencia nos ayudan a desapegarnos de las cosas del mundo y a enfocarnos en lo que es verdaderamente importante, nuestra relación con Dios. El ayuno nos permite experimentar la fragilidad humana y recordar que, aunque podemos ser tentados a depender de los placeres materiales, nuestra verdadera satisfacción se encuentra en Dios. A través del ayuno, podemos purificar nuestros corazones, abrir nuestros ojos espirituales y preparar nuestra alma para recibir las gracias que Dios tiene para nosotros.
De manera similar, la penitencia nos invita a reconocer nuestros errores y a arrepentirnos sinceramente, buscando siempre la reconciliación con Dios. Estos actos de sacrificio también tienen un valor comunitario, ya que al ayunar y hacer penitencia, unimos nuestras oraciones con las de otros y ofrecemos nuestras vidas como sacrificio por la salvación de todos. María siempre nos ha llamado a vivir estos actos de sacrificio como medios para traer paz al mundo, especialmente en tiempos de guerra y conflictos. La preparación espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo. María, en todos sus mensajes, nos ha llamado a la conversión diaria, a la renovación constante de nuestro corazón y a la transformación de nuestra vida según la voluntad de Dios. Esta conversión continua es fundamental para estar preparados espiritualmente para los tiempos difíciles. La conversión es el proceso por el cual nos volvemos más como Cristo, dejándonos transformar por su amor y gracia. La conversión no significa que nunca cometeremos errores, sino que constantemente buscamos mejorar y crecer en nuestra vida espiritual. La conversión implica arrepentimiento por nuestros pecados, pero también es una llamada a vivir según los principios de amor, misericordia y justicia que Cristo nos enseñó. En tiempos de crisis es más importante que nunca que nos unamos como hermanos en Cristo. La preparación espiritual no es un esfuerzo solitario, sino que debemos trabajar juntos como comunidad de fe. María nos invita a unirnos en oración, a ayudarnos mutuamente y a ser una fuente de fortaleza para los demás. El cuerpo de Cristo es más fuerte cuando trabajamos juntos en la fe. En tiempos de tribulación debemos ser un apoyo para los demás, consolarnos mutuamente y orar unos por otros. La unidad en la fe es un signo poderoso de la presencia de Dios en nuestras vidas. María nos ha mostrado que la fuerza espiritual de una comunidad unida puede cambiar el curso de los eventos y traer la paz a aquellos que sufren. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana y es esencial para nuestra preparación espiritual. Al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, somos fortalecidos en nuestra fe y transformados espiritualmente. La Eucaristía es la fuente de la gracia que necesitamos para enfrentar cualquier desafío, y es a través de ella que nos mantenemos unidos a Cristo, nuestra fuente de esperanza. María siempre nos ha animado a vivir cerca de la Eucaristía, ya que es el alimento espiritual que necesitamos para caminar por la vida. Al participar en la misa y recibir la Eucaristía, nos unimos a Cristo de una manera profunda, fortaleciendo nuestra relación con Él y obteniendo las fuerzas necesarias para superar cualquier tribulación. Además de la oración y los actos de sacrificio, María también nos ha llamado a prepararnos espiritualmente a través de las obras de misericordia. Al servir a los demás, especialmente a los más necesitados, nos acercamos más a Dios y vivimos de acuerdo con su voluntad. Las obras de misericordia son una forma práctica de vivir nuestra fe y de preparar nuestros corazones para los tiempos difíciles. María nos muestra que, al cuidar a los demás, especialmente a los pobres, los enfermos y los necesitados, estamos preparando nuestras almas para recibir la paz y la protección de Dios. Estas obras no solo son un acto de amor hacia los demás, sino también una forma de prepararnos para los tiempos venideros, ya que nos ayudan a vivir según los valores del reino de Dios. La preparación espiritual es un llamado a vivir una vida de fe activa, a estar vigilantes y a confiar en Dios en todos los momentos. María nos ha mostrado que la oración, el ayuno, la penitencia, la conversión y las obras de misericordia son los medios para mantener nuestra esperanza viva en tiempos de tribulación. Al prepararnos espiritualmente, nos acercamos más a Dios,
Nos fortalecemos en nuestra fe y estamos mejor equipados para enfrentar los desafíos que el futuro nos depara. La preparación espiritual no es solo una respuesta a la adversidad, sino una forma de vivir cada día en comunión con Dios, confiando en su protección y buscando siempre hacer su voluntad. Solo de esta manera podremos estar realmente preparados para los tiempos difíciles que se avecinan. La oración del rosario es una de las prácticas más queridas por los católicos y al mismo tiempo uno de los instrumentos más poderosos que nos ha dado María para encontrar la paz en tiempos de crisis. Desde su aparición en Fátima hasta sus mensajes en Medjugorje, María ha recomendado insistentemente el rosario como una herramienta esencial para la paz y la protección. La oración del rosario es mucho más que una repetición de oraciones. Es una meditación profunda sobre los misterios de la vida de Cristo y María, un acto de devoción que nos conecta con lo divino y nos fortalece en nuestra fe. En un mundo lleno de ansiedad, sufrimiento y caos, el rosario nos ofrece un camino seguro hacia la paz interior y nos ayuda a mantener nuestra esperanza viva. Pero, ¿cómo podemos entender el poder del rosario y cómo puede ayudarnos a encontrar paz en medio de las dificultades? La oración del rosario tiene una historia rica y profunda que se remonta al siglo XIII, cuando San Domingo de Guzmán popularizó su uso como una herramienta de oración para la conversión y la meditación. María misma le dio a Santo Domingo la misión de propagar el rosario como una forma de acercarse a Dios y de fortalecer la vida espiritual de los cristianos. Desde entonces, el rosario ha sido un medio central para la devoción mariana y la conexión con lo divino. A través de esta oración nos unimos a María en su meditación sobre los misterios de la vida de Cristo. Al rezar el rosario, repetimos las oraciones del Ave María y el Padre Nuestro mientras meditamos sobre los momentos más importantes de la vida de Jesús y María. Esta meditación nos permite comprender más profundamente el amor de Dios por la humanidad, su sacrificio por nuestra salvación y la disposición de María para ser la Madre del Salvador. El rosario, entonces, no es solo una serie de palabras, es un medio de profundizar nuestra relación con Dios. A través de esta oración, nos acercamos más a Cristo y a María, y somos transformados por el poder de su gracia. Nos ayuda a enfocarnos en lo eterno, a recordar la promesa de la salvación y a encontrar consuelo en medio de los sufrimientos de la vida. Uno de los aspectos más destacados del rosario es su capacidad para traer paz, tanto a nivel personal como global. María ha insistido en la oración del rosario como un medio para encontrar paz en tiempos de guerra, conflicto y angustia. En Fátima, por ejemplo, cuando los 3 pastorcitos recibieron la visión del infierno y la advertencia de la Segunda Guerra Mundial, María les pidió que rezaran el rosario todos los días por la paz en el mundo. María sabía que, al orar y meditar en los misterios de la vida de Cristo, los fieles encontrarían no solo consuelo, sino también el poder para cambiar el curso de la historia. La oración del rosario es una forma de interceder por la paz. Al rezar por la paz en el mundo, no solo pedimos por la reconciliación entre las naciones, sino también por la paz en nuestros propios corazones. El rosario nos ayuda a enfrentar nuestras propias inquietudes, ansiedades y miedos, recordándonos que Dios está siempre con nosotros. Nos ayuda a confiar en que, aunque el mundo esté en caos, la paz de Cristo es más fuerte que cualquier adversidad. María, al darnos esta oración, también nos muestra que la paz no es algo que se pueda imponer por la fuerza, sino algo que debe nacer en los corazones de los hombres. El rosario, entonces, se convierte en un medio para la conversión del corazón, un medio para reconciliarnos con Dios y con los demás, y un medio para ser agentes de paz en el mundo. A través de esta oración nos convertimos en instrumentos de la paz divina,
llevando esperanza y luz a aquellos que nos rodean. El rosario no solo es una repetición de oraciones, sino una meditación profunda sobre los misterios de la vida de Cristo y María. Esta meditación nos permite sumergirnos en los momentos más importantes de la historia de la salvación: la Anunciación, el nacimiento de Jesús, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Cada uno de los misterios nos invita a reflexionar sobre el amor de Dios, el sacrificio de Cristo y el papel de María como madre y intercesora. La oración del rosario nos permite entonces entrar en la vida misma de Cristo y María, meditando sobre sus virtudes, su sufrimiento y su gloria. Nos ayuda a seguir el ejemplo de María, quien aceptó la voluntad de Dios con humildad y confianza. A medida que meditamos en los misterios del rosario, nuestros corazones se abren a una comprensión más profunda de la fe cristiana y nuestra relación con Dios se fortalece. En este proceso de meditación, también encontramos respuestas a nuestras propias inquietudes y preguntas. El rosario no es solo una oración para pedir algo a Dios, sino un medio para escuchar su voz, para discernir su voluntad y para encontrar paz en medio de las dificultades. Cada oración del rosario, cada Ave María y cada Padre Nuestro es una oportunidad para conectarnos más profundamente con lo divino y para recibir la gracia de Dios en nuestra vida diaria. En tiempos de prueba y tentación, la oración del rosario se convierte en una defensa espiritual poderosa. La vida cristiana está llena de desafíos, tanto internos como externos, y a menudo nos encontramos luchando contra las tentaciones, los miedos y las dudas. El rosario nos da la fortaleza necesaria para resistir esas tentaciones y mantener nuestra fe firme. María, en sus mensajes, ha hablado repetidamente de la importancia de rezar el rosario como un medio de protección contra el mal. Al meditar sobre los misterios de la vida de Cristo, nos unimos más profundamente con Él, quien ha vencido al pecado y la muerte. El rosario nos recuerda que, a través de la gracia de Dios, podemos superar cualquier desafío. Es una oración que nos fortalece espiritualmente, nos protege de los ataques del enemigo y nos ayuda a mantener nuestra paz interior en tiempos de incertidumbre. En este sentido, el rosario no es solo una oración de intercesión por los demás, sino también una oración de protección personal. Nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, a resistir las tentaciones y a encontrar consuelo y fortaleza en los momentos más difíciles. Una de las características más importantes del rosario es la intercesión de María. Al rezar el rosario, no solo meditamos en los misterios de Cristo, sino que también pedimos la intercesión de la Madre de Dios. María, como madre espiritual de todos los cristianos, tiene un papel especial en la salvación de la humanidad. Ella es la intercesora que lleva nuestras oraciones a su Hijo, Jesucristo, y nos ayuda a encontrar la gracia de Dios. María, en sus apariciones, ha prometido que intercederá por nosotros, que escuchará nuestras súplicas y nos llevará a Cristo. El rosario, entonces, se convierte en un medio para pedir la ayuda de María, quien siempre está dispuesta a ayudarnos en nuestras necesidades. Al rezar el rosario, nos unimos a ella en su amor por su Hijo y en su deseo de que todos los hombres sean salvos. La intercesión de María es una de las razones por las que el rosario es tan poderoso. María no solo ora por nosotros, sino que también nos ayuda a abrir nuestros corazones a la gracia de Dios. Nos enseña a confiar plenamente en la voluntad de Dios, a vivir con fe y esperanza, y a seguir el ejemplo de su vida. En última instancia, el rosario nos lleva a la paz interior. En un mundo lleno de ruido, ansiedad y estrés, el rosario ofrece un refugio de calma y serenidad. Nos invita a desconectarnos de las preocupaciones del mundo y a sumergirnos en la presencia de Dios.
Al meditar sobre los misterios de la vida de Cristo, encontramos consuelo, esperanza y una profunda paz que solo se encuentra en su amor. María, en sus mensajes, ha hablado de la paz interior como un regalo divino que solo se puede encontrar a través de la oración. El rosario es una de las maneras más efectivas de alcanzar esa paz, ya que nos ayuda a centrarnos en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios, nuestro amor por los demás y nuestra esperanza en la vida eterna. A medida que rezamos el rosario, nos despojamos de las preocupaciones mundanas y nos abrimos a la paz que solo Dios puede darnos. La oración del rosario es un poderoso instrumento de paz. Nos conecta con lo divino, nos fortalece en nuestra fe y nos ayuda a encontrar consuelo en medio de las tribulaciones. A través de esta oración, podemos experimentar la paz interior que solo Dios puede darnos. María nos ha ofrecido el rosario como una herramienta de intercesión y protección, como un medio para acercarnos más a Cristo y como un camino hacia la paz que tanto necesitamos en un mundo lleno de incertidumbre. Al rezar el rosario, no solo estamos pidiendo por la paz en el mundo, sino también por la paz en nuestros corazones. María, nuestra Madre, nos guía a través de esta oración, intercediendo por nosotros y ayudándonos a encontrar la paz divina que trasciende todos los problemas de la vida. El rosario es, sin duda, un regalo invaluable que nos permite acercarnos a Dios, encontrar fortaleza en la fe y, sobre todo, experimentar la paz que solo Él puede darnos.